Santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. No somos dignos de poder estar en tu presencia. Aún así, nos muestras las señales que la venida de Jesús está a las puertas y ayúdanos a poder prepararnos para ese acontecimiento. Puedas aquí bendecir a mis hermanos y también puedas utilizarme, puedas poner en mis labios el carbón encendido y pueda hablar tu Espíritu Santo, Señor. Y podamos concluir este estudio viendo, Señor, que está más cerca de lo que pensamos. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué hemos visto esta mañana? ¿Alguien puede decir qué hemos visto? ¿En qué hemos terminado el tema? Velad y orad, y del día y la hora nadie sabe. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos, porque hemos visto que hay muchos vientos de doctrina, muchas personas fijando fechas para la venida del Señor. Hay hermanos que vienen hasta aquí, incluso han venido aquí y dicen, Cristo va a venir el año 2031. Y otros dicen, Cristo va a venir el año 2027. Otros dicen que al año se va a dictar la ley dominical. Otros dicen que el año 2042 va a venir Jesús. Y otros dicen que, incluso he escuchado que este año se va a terminar el fin del tiempo de gracia. Incluso muchos ponen a la ley dominical el fin del tiempo de gracia. En realidad, no es bíblico, hermanos. Y el pueblo de Galacia, el apóstol Pablo les dijo, si alguien viene enseñando otro evangelio y que no cuadre con el evangelio que yo les enseñé, sea llamado anatema. Y anatema significa maldito. Entonces, si alguien escucha que está predicando que Cristo va a venir 2031 y te pone citas, te pone el año 31, te pone el año 31, 6,000 años, la palabra dice, no lo creáis. Y hemos leído la cita. Podemos leerla otra vez para así poder estar seguros, hermanos, porque tenemos que ser atalayas y no poder aquí estar escuchando sermones de predicadores que ponen una fecha para la venida de nuestro Salvador. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Aquí dice que en su tiempo lo han hecho. ¿Y por qué no puede ser diferente ahora? Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Dijeron que Cristo vendría el año 2000 y ha sido un fracaso así para la gente de afuera, diciendo ellos son un grupo fanático, que no los escuchen. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad. Por eso, hermanos, el mundo no cree. Dicen que todo esto es fábulas. Incluso ya no creen en la venida del Señor. Desechan la Biblia por poner solo una fecha, hermanos. Eso es el resultado de así poder despreciar el espíritu de profecía, hermanos. Muchos hermanos ponieron fechas para la venida de Cristo, pero como no se cumplió, ellos dijeron que la mensajera del Señor ya era una falsa profeta, le insultaron, quemaron sus libros, incluso la Biblia, hermanos. Cuando ya desechas los testimonios de la mensajera del Señor, un día vas a desechar la Biblia y un día vas a negar a Jesús. Así va, hermanos, un error tras otro, y al final un día vas a negar a Jesús, solo por rechazar el espíritu de profecía. Y esas personas han rechazado el espíritu de profecía solo al principio, solo por poner una fecha, hermanos. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506, el párrafo 1. Entonces, hermanos, si viene así otro viento de doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Si aquí viene alguien a predicar, decirle, hermano o hermana, así de buena manera, con todo el amor, estás predicando una doctrina
que no está de acuerdo con la palabra del Señor. Y no callarnos, hermanos, porque si nos callamos, somos cómplices de esa apostasía. Y nosotros somos a ser llamados atalayas, hermanos, a poder predicar la verdad. Y si alguien está predicando en error, decirle, hermanos, con escrito está, porque con mis propias palabras, ¿de qué sirve si no está con un escrito? Ahora, hermanos, vamos a entrar como los días de Noé. Ya estamos terminando Mateo 24, hermanos. Jesús redactó a sus discípulos todas las señales que vendrían. Ya hemos visto esta mañana. La primera señal era el terremoto. La segunda también era para su venida. El sol se oscurecería, la luna también, las estrellas caerían. Y también ahí empezó el mensaje del primer y el segundo ángel. Todo estaba conectado. Él también nos dijo que orábamos para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Todo eso aconteció. Después al final Él dijo, como en los días de Noé. ¿Cómo serán en los últimos días? La última generación, ¿cómo será? Y Jesús lo comparó con los días de Noé. Mateo 24, 37. Todos vamos a la palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a buscar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 24, lo que estábamos estudiando creo que todo este mes, hermanos. Mateo 24, 37. Y nos dice así, hermanos, la palabra de Dios. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos, hermanos, que los antediluvianos cometían pecados horribles. Aquí podemos ver cuando dice el contexto del comer y beber. Sabemos que comer no es pecado, hermanos. Claro, obviamente, según la Reforma Pro Salud, no es pecado solo comer lo que Dios te da. Pero aquí el comer se está refiriendo que ellos eran intemperantes en su comida, hermanos. Y incluso Dios no les había dado la orden de que ellos coman carne, pero ellos ya comían carne antes que Dios dé la orden. Y la orden de Dios para que coman carne era para que se reduzca su vida, hermanos. Por eso uno que quiere comer sigue carne, entonces es porque su vida se va cortando más. Ese era el principio, hermanos, desde el principio que Dios permitió para que coman carnes, para que se acorte la vida. Pero nunca era la voluntad de Dios que el humano pueda consumir el consumo de carne, hermanos. Pero Él permitió. Ellos comían. Incluso tal vez eran caníbales, una depravación total. Nuestra mente no nos imaginamos cuán grande era el pecado de ellos. Y bebían, hermanos. Tal vez bebían hasta sangre, no sabemos, hermanos. Si nos dice que eran pecados horripilantes, podemos pensar todo eso, hermanos. Casándose y dándose en casamiento. Ellos practicaban la poligamia, hermanos. Incluso se casaban entre hombre y hombre, mujer con mujer. Incluso practicaban la pedofilia. Así como en los días de hoy, hermanos. Incluso antes el poder ser tal vez transexual, todo el LGBT no era aprobado por una ley. Pero ahora sí está aprobado por una ley todos esos derechos, hermanos. Antes no lo era, pero ahora está aprobado todos esos derechos. Incluso si uno aquí, digamos, es homosexual, no aquí, en otras iglesias, el pastor no puede decir no al casamiento porque ya hay una libertad de género. Y ahí va a ser, hermanos, el plan del enemigo, cómo ha introducido desde el principio para que se cambie todo eso, para que se imponga esa ley, hermanos. Y es una abominación para el Señor. Y quiero leer el deseado de todas las gentes, la página 587, el párrafo 1. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos. Y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. La misma perversión, hermanos. Lo mismo está siguiendo el mundo. Podemos ver afuera tanta maldad. Podemos ver
cuán grande el pecado es y nos imaginamos cómo puede hacer ese hombre, poder violar, matar, incluso hacer cosas horribles, hermanos. En internet hay muchas cosas que pueden ser mentiras, pueden ser verdad, pero las imágenes te dañan, hermanos, te dañan al alma. Al ver solo imágenes, te hieren la mente, hermanos. Pero así eran los antediluvianos. Y hoy en el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofreces señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Aquí podemos ver en su tiempo de la hermana White que ella recalca las carreras de caballos, cosa que no sé si ahora hay, hermanos. Pero ahora, si la hermana White estuviera, diría todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que vemos afuera. Tal vez ni siquiera lo que vemos es lo que se compara a lo que está oculto, porque los Illuminati, todas las entidades secretas que están fabricando otros seres, están matando personas, es una perversidad total, hermanos. Y no nos imaginamos cuántos han muerto y cuántos están sufriendo por la maldad del hombre, así como los antediluvianos. En el libro Spirit of Prophecy, es un libro en inglés de la Mensajera del Señor, el volumen 1, la página 71, el párrafo 2 nos dice: al principio una multitud aparentemente recibió la advertencia de Noé. Parecía que cuando Noé predicaba, aparentemente querían escuchar a Noé, estaban siguiendo lo que Noé decía, pero no se volvió completamente a Dios. No se volvieron completamente a Dios, hermanos. Noé predicando del evangelio de su verdad presente en ese entonces, que vendría un diluvio, estaban aceptando, pero al final no se convirtieron y no se arrepintieron verdaderamente. Se les dio algún tiempo antes de que viniera el diluvio, en el cual serían puestos a prueba para ser probadas y probados. No aguantaron la prueba. Había una prueba para ellos, hermanos, para el mundo antediluviano, antes que se cierre el fin del tiempo de gracia para ellos. Igualmente habrá una prueba para este mundo. Habrá una prueba, la cual nosotros sabemos que una prueba grande va a ser la ley dominical. Va a ser muy grande para nosotros los que nos llamamos adventistas. Después viene el fin del tiempo de gracia. La degeneración prevaleciente los venció y finalmente se unieron a otros que eran corruptos para burlarse del fiel Noé. Solo se burlaban del mensajero. Que se calle ese viejo, así decían, y decían todos sus insultos al fiel que estaba amonestando al mundo antediluviano. No quisieron dejar sus pecados, sino que continuaron en poligamia y en la complacencia de sus pasiones corruptas. Y aquí puso un ejemplo de un hombre casándose con otro hombre, así como en los días de los antediluvianos. Poligamia, un hombre podía estar con muchas mujeres y sí también con muchos hombres. Así era una depravación total, hermanos, en el mundo antediluviano. Se puede hablar, hermanos, he encontrado más de 20 citas de la Mensajera del Señor que nos habla como en los días de Noé. Ustedes pueden ver, habla de forma pro salud en cuanto a cómo ellos eran en la alimentación. Pueden ver, hermanos, todas las citas que son tan largas, pero cada cita que ves es totalmente un reflejo de lo que es hoy en día. Y quería poner esta cita, hermanos. Una tarde estudiamos este tema de la amalgamación y ha sido una de las señales para este tiempo. Quiero leer la cita. Esta cita ha sido la más controversial porque ese tema estudiamos una tarde, hermanos, de la ingeniería genética. Solo quise poner esto porque tal vez muchos no sabían de esta cita que es tan controversial, e incluso por esta cita muchos dicen que la Mensajera del Señor es racista. Y todos los que le siguen son también racistas. Pero si hubo un pecado sobre otro que exigió la destrucción de la raza por el diluvio, si hubo un pecado más grande que los otros pecados,
fue el vil crimen de la amalgama del hombre y la bestia que desfiguró la imagen de Dios. Ese ha sido, hermanos, el pecado más grande de los antediluvianos, poder acostarse con las bestias. Ese ha sido el pecado más grande, hermanos. Por eso Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, por eso yo voy a destruir a la raza humana. Y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir mediante un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos antes que Él. Spiritual Gifts, del volumen 3, la página 64, el párrafo 1. Ese ha sido el vil crimen, hermanos, de los antediluvianos, que ellos han practicado la amalgamación, incluso con genes de animales, de bestias. Ese ha sido por lo cual Dios ha destruido a la raza humana. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgama de hombre y bestias, como se puede ver en la casi infinitas variedades de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Esa ha sido, hermanos, la controversia. Porque la hermana Huay aquí dice en ese escrito que desde el diluvio ha habido amalgamación. No se ha parado la amalgamación. Y también se puede ver hoy en muchas razas de hombres y de animales. Esa ha sido la controversia, hermanos. Esta cita es bien controversial, pero ha sido uno de los pecados que ha causado la destrucción de la raza antediluviana. Y podemos ver hoy en día que están haciendo experimentos con genes de animales y genes de hombres, así como hacían los antediluvianos, hermanos. Muchos igual se acostaban con esas bestias y salían otros seres horribles. Y hoy en día está pasando lo mismo, hermanos. Este tema es para otro momento que también lo estudiamos antes. Solo quise ponerlo porque este ha sido el pecado por la cual Dios ha destruido a la raza humana. Quiero leer lo que dice el pionero James White en su libro La Segunda Venida de Cristo y Mateo 24, hablando sobre como en los días de Noé. Aquí se pinta un cuadro de la condición actual y generalizada de la humanidad. Qué sombrías características. Las personas de la última generación serán como aquellas que vivieron antes del diluvio, mientras se preparaba el arca. Noé y su familia estaban solos. ¿Podía una sola familia saber más que el mundo entero? El arca era el hazmerreír de todos y Noé era considerado como un fanático obstinado. Ahí nos dice que el arca era el hazmerreír de todos, hermanos. Que muchos veían a Noé y solo se burlaban. Pero el Señor llamó a Noé a entrar en el arca. Luego la mano de la providencia condujo a las bestias dentro del arca y el Señor encerró en ella a Noé. Y así como se burlaron de Noé en ese entonces, diciéndole fanático, loco, así también se burlarán hoy en día, hermanos. Así como aquí nos dice que serán como en los días de Noé, y en los días de Noé se burlaron de Noé que estaba predicando la verdad presente de ese entonces. Así también se burlarán de los que van a predicar y los que están predicando hoy en día la verdad presente. Hay una cita de la mensajera del Señor que nos dice que serán tildados de fanáticos. Los mensajeros de Dios, los que están predicando el mensaje del tercer ángel, serán tildados de fanáticos y locos, diciéndoles disidentes. No les escuchen a ellos. Ellos no obedecen el manual de iglesia. Ellos no obedecen las 28 creencias. Muchos serán tildados, hermanos. Pero de esos tildados, muchos están predicando la verdad y no están siendo reconocidos por los que tienen profesiones de licenciatura, que han estudiado en teología. Y aparte, hermanos, muchos de los humildes que están realmente
estudiando la palabra de Dios y los testimonios en las iglesias los tildan de locos y les borran de las iglesias. Así como a Noé, están predicando en las calles y le dicen locos. Incluso muchos evangélicos ni siquiera conocen la ley de Dios, no guardan el sábado, están predicando la verdad, están predicando en contra de la vacunación. Estábamos caminando un día en La Ceja y vemos a un hombre predicar, estaba hablando a la gente diciendo no se vacunen, estaba explicando punto por punto. Estaba hablando sobre las antenas 5G, estaba hablando sobre lo que está pasando allá entre Rusia y Ucrania, pero todo es un montaje del nuevo orden mundial. Él estaba hablando así, hermanos, y yo me asombré y dije, ese hombre no tiene la verdad y está hablando. Entonces ahí vi cuando Jesús dijo, si ellos no hablan, las piedras hablarán. Son piedras hablando, hermanos. No conocen la verdad, pero así están predicando. Y un día yo pienso que esas personas van a recibir el mensaje verdadero y se van a ir a la verdad, hermanos. Pero muchos teniendo la verdad, teniendo la Biblia, el espíritu de profecía, la reforma pro salud, están haciendo vacunar a sus miembros. Y esas iglesias son caídas, hermanos. Todos los que piden vacuna y los que van a pedir al final son iglesias apóstatas que han preferido recibir un honor, que han preferido así acreditarse por el gobierno para que no les diga nada, pero así rechazan los testimonios, rechazan la Biblia, rechazan el espíritu de profecía, y los que dicen que no se vacunan se tildan de locos, así como a Noé, hermanos. Podemos hablar más de este tema, porque los que realmente van a seguir las pisadas de los reformadores van a abandonar las iglesias que aman, dice el conflicto de los siglos. Y eso es muy grave, hermanos. Digamos, yo aquí poder predicar una mentira, sobre mí va a recaer toda esa sangre de esas almas que se han perdido por mi culpa. Por eso es muy importante poder predicar la verdad. Y yo no puedo predicar una doctrina de demonios. Y si algo yo he fallado, entonces pedir la sabiduría al Señor, porque Él me va a dar su sabiduría, hermanos. Pero así como Noé ha sido tildado, así van a ser los predicadores del mensaje del tercer ángel. Uno será tomado y otro dejado. También estudiamos aquí, hermanos, un sábado, solo de esta cita. Y también explicábamos verso por verso en cuanto a esta cita, hermanos. Pero ahora solo voy a dar 2 citas para saber quién va a ser el dejado y quién va a ser el tomado. En el mundo evangélico se cree de estas citas en el rapto secreto. El rapto secreto nos dice que uno va a ser tomado para salvación y otro dejado. En el rapto secreto, el arrebatamiento, las iglesias caídas predican eso, hermanos. Pero nosotros no creemos en el rapto, no creemos en el arrebatamiento, porque no es bíblico, son doctrinas de las iglesias evangélicas dominicales. Pero en el mundo adventista se cree que el tomado es el que se va a perdición, y a viceversa también. Se cree que el dejado se va a salvación. Se cree en los dos bandos, hermanos. Unos pueden decir que el dejado se pierde, o el dejado se salva, y el tomado se pierde, o el tomado se salva. Hay 2 puntos de vista en el mundo adventista, hermanos, de estos versos. Pero viendo bien el contexto, hermanos, y una cita de la mensajera del Señor, la cual voy a citar ahora, quisiera que vayamos para entender rápidamente este asunto al libro de Juan, hermanos. Aquí se nos dice que 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Primero quiero leer el comentario del pionero James White de su libro, La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y en este verso él nos narra así: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Este lenguaje fue diseñado para ilustrar la separación final de los justos y los impíos. Entonces estos versos, hermanos, del uno será tomado y el otro dejado, es para diferenciar de los que van a ser trigo
y los que van a ser cizaña. Ese es el lenguaje, hermanos. Muchos esposos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas se separarán y nunca más se volverán a encontrar. Qué triste, hermanos. Nunca más se volverán a encontrar los familiares que se perdieron eternamente. Eso va a ser lo más triste, hermanos. Antes, como les dije, para entender quién va a ser el tomado y quién va a ser el dejado, vamos al Evangelio de Juan 14. En Juan 14 nos habla, hermanos, porque es muy fácil de entender, solo que muchos toman estos versos y ponen a su interpretación, a su propia interpretación. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando el Señor cuando venga de su reino. ¿Qué dice en el verso 3, hermanos? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿quién es el que se salva? ¿El dejado o cuál es el que se salva, hermanos? ¿El tomado o el dejado? Jesús viene y aquí nos dice, os tomaré a mí mismo. Entonces aquí se quiere decir que van a ser salvos los que son tomados. Porque Él dice, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré. El tomado es el que se salva, hermanos. Porque Él dice, os tomaré a mí mismo. Él no toma a los que se pierden. Él toma a los que se salvan, hermanos. Entonces, la interpretación de uno será tomado y otro dejado se refiere al que el tomado es el que se salva y el dejado es el que se pierde, hermanos. Muchos han enseñado que el dejado es el que se salva y el tomado es el que se pierde. Pero aquí nos dice el Salvador, yo tomaré a mí mismo a los que tengan mi carácter, a los que han obtenido el carácter de Cristo, han reflejado el carácter de Cristo en aquí y han guardado la ley de Dios, han podido guardar la ley de Dios aquí en la tierra. A ellos voy a tomar, hermanos, a ellos voy a tomar, porque Jesús dice que Él es hermano también en Hebreos. Entonces, queridos hermanos, entendiendo Mateo 24, 40, 41, el tomado es el que se salva. Y esto puedo corroborar con la cita de testimonio para los ministros, la página 235. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Aquí podemos ver los impíos y los justos. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Aquí está, hermanos, la cual yo me convencí, porque yo también tenía duda de quién se iba a perder, el dejado o el tomado. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida. Esto se refiere, hermanos, más que todo en el libro del juicio, cuando Cristo entra al lugar santísimo y abre los libros. Y aquí se refiere a que va a ser su nombre tomado del libro de la vida, hermanos. Su nombre es tomado del libro de la vida, mientras otros con los cuales Él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Entonces, ¿quién es el que se pierde? ¿El tomado o el dejado, hermanos? El dejado es el que se pierde y el tomado es el que se salva, porque aquí nos dice que en el libro de la vida su nombre es tomado. Y podemos ver la similitud del contexto de Mateo 24, cuando nos dice cómo en los días de Noé predicó y ocho personas se salvaron.
Y cuando él predicó, Dios tomó a Noé, a su familia, y los puso en el arca, y los dejó a aquellos a quienes no obedecieron al mensaje de la amonestación. ¿Ven el contexto, hermanos? Que Dios tomó a aquellos que obedecieron y dejó a aquellos que no obedecieron. Así está narrando, hermanos. No es tan difícil comprender eso de uno será tomado y otro dejado. Los evangélicos también creen que el tomado es salvado, pero ellos lo creen en cuanto al rapto secreto, que es una doctrina errónea, hermanos, y nosotros no creemos en eso. Pero otros evangélicos también creen que el dejado es el que se salva. Entre evangélicos hay choque de doctrinas también. No se diferencian entre unos. Otros creen que el rapto será antes de la tribulación. Otros creen que el rapto será después de la tribulación. Entre ellos igual, hermanos, no pueden coordinar en doctrina. Ahora vamos al verso 24:42, a Mateo 24:42. Cuando Jesús dijo, velad y orad. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si Él nos hubiera dado una fecha específica cuando Él vendría, ya no velaríamos, hermanos. No velaríamos. Si ya nosotros tenemos una fecha, puedo poner un ejemplo. Aquí un hermano dice, yo voy a venir al otro mes, nos da una fecha específica. Y nosotros ya sabemos cuándo va a venir, hacemos preparativos. Pero si no sabemos, cada día vamos a estar preparando cuándo va a venir, cuándo va a venir. Así es una similitud, hermanos. Por eso Cristo quiere que nosotros velemos y oremos. Desde 1844 sabemos que estamos en tiempo de expiación, hermanos. Poder afligir nuestras almas, poder orar, ayunar. Es bien, tan importante es el ayuno, hermanos. Apartarnos un día de nuestra labor, de nuestro quehacer para ayunar. Aparte del sábado, un día para ayunar, hermanos. Y es bien importante, por eso este velar se refiere a todo eso, hermanos. A velar por nuestra vida espiritual, y no solo por nuestra, por la de nuestra familia y por toda la iglesia. Y todos los que nos rodean, velad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí también hay un contexto en cuanto al juicio, hermanos. Si estudiamos el juicio investigador, podemos ver que desde 1844 estamos en el juicio investigador, pero no sabemos aparte cuándo vamos a descansar. Si nosotros morimos, Dios no quiera, hermanos, ahora, pero si morimos, ahí para nosotros Cristo ya vino, y nuestro tiempo de gracia también se termina. Por eso también en esa parte nos dice que velemos. Nuestra vida no es segura, podemos salir, resbalarnos y morir. Y si no hemos hecho una comunión con Dios, no hemos velado por nuestra vida espiritual, no hemos ayunado, no hemos orado, no hemos estudiado la palabra de Dios, podemos perder la vida eterna, hermanos, solo por no velar. Por eso Jesús nos dijo, velad y orad. Y aquí también se quiere referir al contexto de la venida de la hora de que no pensáis, en el fin del tiempo de gracia, hermanos. El fin del tiempo de gracia se termina. No se sabe cuándo se va a terminar. No hay una fecha que indica cuándo se termina el fin del tiempo de gracia. Muchos ponen en la ley dominical también, para los adventistas se va a terminar el fin del tiempo de gracia. Pero si estudiamos bien, hermanos, los eventos del fin, Jesús, cuando está ministrando en el lugar santísimo, no puede cerrar la puerta 2 veces, hermanos. Para unos sí, para otros no. Y para Noé se cerró solo una vez el fin del tiempo de gracia. Sabemos que la ley dominical es para nosotros una prueba para saber si estamos con Dios o con el enemigo. Pero el fin del tiempo de gracia ya se decide si nuestro nombre va a ser tomado en el libro de la vida o para perdición, hermanos. Ahí se decide. Pero no hay 2 tiempos
de gracia, porque en los tiempos de Noé solo una vez se cerró la puerta, hermanos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Se termina el tiempo de gracia, hermanos. No vamos a saber, no va a haber una fecha, solo nos vamos a dar cuenta que las plagas van a caer. Y ahí nos daremos cuenta que el fin del tiempo de gracia se ha terminado. Como nos dice en Apocalipsis 22, hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis 22. En el fin del tiempo de gracia, ahí se ve, hermanos. Apocalipsis 22, el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí podemos ver, hermanos, el fin del tiempo de gracia. Cuando ya uno ya es declarado justo, porque Cristo ya no va a estar ministrando en el santuario celestial. Y si vamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel 12:1. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto de Daniel 12:1 se refiere cuando se levanta Miguel, y sabemos que Miguel es Jesús, cuando deja el lugar santísimo, hermanos, el fin del tiempo de gracia. En Daniel 12:1. Ahí se decide, tu nombre va a estar en el libro de la vida o en el libro de perdición. Deseado de todas las gentes, la página 588, el párrafo 2. Los que velen esperando la venida de su Señor, no aguardarán en ociosa expectativa. Aquí nos dice que los que velen no estarán ociosos sin hacer nada para la obra de tu evangelio, sino ellos actuarán. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar su ofrecimiento de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Eso lo recalqué, hermanos, porque realmente aquí puedo ver los que guardan al Señor, los que esperan y los que guardan sus mandamientos, purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Guardar los mandamientos es obedecer a Cristo, hermanos. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente, por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Los que realmente están velando, hermanos, no solo es por ellos, también para salvar a todas las almas que están en su alrededor, poder hacer algo por las almas que están pereciendo allá, hermanos, también por la iglesia. Y eso también tenía mucho en mente para poder así evangelizar, hermanos. Yo sé que me falta un empujón. Yo sé que a muchos de nosotros también, que estamos en nuestro sueño, durmiendo, porque no estamos velando totalmente, hermanos. Pero si realmente viéramos la gravedad del asunto de lo que es velar, pudiéramos nosotros poder predicar allá afuera, hermanos, sin miedo, sin temor. Así la gente nos diga de todo, pero nosotros poder hablar, hermanos. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Y aquí se ve, hermanos, el contexto del juicio y del fin del tiempo de gracia. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 15:35. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo, diciendo, Jesús tarda en venir, entonces mientras estaré estudiando una profesión más, estaré trabajando, ganando dinero, estaré comprando una casa más, estaré haciendo esto. Y ahí se ha perdido, hermanos, el deber de velar. Por eso es muy peligroso, hermanos, poder poner también una fecha, porque ya nosotros ya no vamos a velar, porque supuestamente vendría esa fecha, ¿no?
Por eso es bien importante el velar, hermanos. Mientras que el hombre de negocios está absorto en los afanes del lucro, el hombre que realmente trabaja en unas empresas, para ganar dinero, está en el lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Daniel 5:27. Las palabras más tristes que uno puede recibir, hermanos. Como a Belsasar ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Así como los antediluvianos, hermanos. Ellos, cuando se cerró la puerta del arca, ellos seguían bailando. Decían, los animales van a comer a Noé y a su familia. Y seguían bailando, seguían tomando, seguían festejando. Cuando vieron una nube allá y dijeron, ¿qué es esa nube? Y empezó a llover. Igual va a ser, hermanos. Y su nombre de ellos ya ha sido hallado falto cuando se cerró la puerta de la gracia. Ya no tenían oportunidad cuando ellos quisieron arrepentirse. Ya no hubo oportunidad, hermanos. Y así también, ojalá de nuestro caso no sea que hayamos sido pesados en la balanza y hallados faltos, hermanos. Porque va a ser lo más triste que va a ser en nosotros el poder recibir esa sentencia, hermanos. Que ninguno de nosotros pudiéramos recibir, pero para no recibir esa sentencia tenemos que velar, hermanos, poder ayunar, poder así consagrar nuestras vidas al Señor. Terminando ya, hermanos, vamos a terminar con este estudio, con las últimas citas, versículos, para afianzarnos más, hermanos. El siervo fiel, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es ese siervo fiel, hermanos? A quien el Señor va a hallar haciendo así. Vamos al libro de Joel 2:1. Ese ha sido, hermanos, el versículo de todo este estudio de Mateo 24. Vamos al libro de Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y aquí se quiere referir al siervo fiel y prudente, al que toca trompeta en Sión, hermanos. Al que dice el pecado por su propio nombre, el que no calla. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías 58, hermanos. Si leemos Isaías 58, ahí está hablando, hermanos, del siervo fiel, que realmente él espera a su Señor y dice la verdad, cueste lo que cueste. Isaías 58:1. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros podamos proclamar. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es verdad que nosotros no podemos juzgar el carácter. Yo no puedo juzgar el carácter de aquí de mi hermano Luis, de aquí de mi hermano, no puedo juzgar su carácter, pero sí podemos juzgar la doctrina, hermanos. Podemos nosotros hacer buena tarea para el Señor, decir la verdad, decir la apostasía del pueblo de Israel moderno, poder decir la verdad, hermanos, desenmascarando al papado, desenmascarando a la corporación adventista, de todo lo que están haciendo, hermanos, todo lo que el mal que han hecho a los miembros, que no están hablando la verdad, podemos desenmascarar, hermanos, pero nunca meternos con el carácter de alguien. Pero aquí nos dice la palabra del Señor que nosotros alcemos la voz, y ellos son los siervos fieles, hermanos, que el Señor va a hallar a los que están predicando la verdad. Y aquí yo puedo citar también el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 4, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 2 y 3. Ahí nos dice que prediquemos a tiempo y fuera
de tiempo, poder predicar en un tiempo específico. No solo poder hablarles para adoctrinarles, hablar solo de política, de deportes. No, hermanos. Poder predicar realmente la palabra del Señor. Voy a dar lectura. 2 de Timoteo 4, 2, 3. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué puede decir exhorta y con doctrina, hermanos? Con paciencia. Hoy muchos adventistas no les importa doctrina ni profecía, hermanos. Solo dicen, yo creo en el Señor y guardo el sábado. Pero realmente, si vemos el contexto de 2 de Timoteo 4 y con Mateo, los que realmente Dios haya fieles son los que están predicando la verdad a tiempo y fuera de tiempo, al que redarguye y reprende y al que exhorta con paciencia y enseña la verdadera doctrina. Porque en la Biblia solo hay una doctrina, hermanos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Esos los que hoy dicen paz y seguridad, no pasa nada, hermanos. Es un mensaje tranquilo, no se asusten, hagan caso al gobierno, vacúnense. Todos los que están diciendo el mensaje de paz y seguridad son los que están hablando las fábulas, hermanos, los que están oyendo al enemigo y no están exhortando, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver, las últimas citas de este día. Se promete una bendición a aquellos siervos que cumplan fielmente con su deber cuando venga su Señor. Predicarán la verdad presente. Su última obra antes del regreso de su Maestro será proclamar su venida y enseñar la preparación necesaria. Sacrificarán las bendiciones del hogar. ¿Qué dice, hermanos? Sacrificarán así todo lo que nos ata, el dinero, el hogar, todo lo que nos beneficia a nosotros. Van a sacrificar todo eso. Irán a todas partes predicando la palabra, sufriendo la fatiga, sufriendo hambre, sufriendo sed, sueño, frío. Pero los tales tendrán gran recompensa en el reino de Dios. ¿Quién es ese siervo fiel y sabio? ¿Dónde lo encontraremos? La respuesta está atendiendo fiel y sabiamente a los intereses de la familia de la fe, a los que realmente les importa las almas y no les importa el dinero, hermanos. El siervo malo. Vamos terminando, hermanos. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durantemente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son el siervo malo, hermanos? Lo contrario al siervo fiel y verdadero, lo que leímos en 2 de Timoteo, los que apartan de la verdad a sus oídos y se vuelven a las fábulas. Ellos son los siervos malos, hermanos. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Todos aquellos que dicen que la ley de Dios está clavada en la cruz y que ya no se puede guardar los mandamientos son los siervos malos. Todos los que predican que no se puede guardar la ley de Dios aquí en la tierra y que vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga son los siervos malos, hermanos. Realmente aquí se puede ver el contexto de muchos hermanos. Yo he hablado con muchos hermanos adventistas. Ellos me decían, mira qué tiempo estamos viviendo. Yo les decía, Cristo está a las puertas, está muy pronto, yo no creo poder ya pasar a otra generación. Y ellos me decían, mi abuelo, mi bisabuelo, lo mismo han dicho, y mira, acá hasta ahorita Jesús ha venido. Yo sé que algunos les han dicho así, hermanos, Jesús acaso ha venido, tantos años que ha pasado, yo creo que va a venir, pero va a tardar más de 200 años, así me dijeron a mí, hermanos. Y eso a mí me dolió en mi corazón. Pero todas las señales acá no te das cuenta, le dije. Sí, pero de eso ya, las señales desde hace años ya está. Y no se dan cuenta, hermanos, cuán realmente
está la pronta venida del Señor. Y aquí dice, en Testimonio para los Ministros, la página 237, el párrafo 2, está enseñando a las almas a pisotear la santa ley de Dios. Llama a Cristo mi Señor. Los que dicen que Cristo va a venir pero va a tardar, llaman a Cristo su Señor. Sin embargo dice, mi Señor tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se mofa de la idea de su segunda venida, pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. Está destruyendo en la mente de los demás la convicción de que el Señor viene pronto. Su influencia induce a los hombres a detenerse presuntuosa y descuidadosamente. Dejan de vigilar y repiten las palabras de la vigilia infiel. Y otros más se les unen, se contagian del mal espíritu y los hombres consolidan su mundanalidad y su estupor. Su camino es descendente, no ascendente. No aguardan el día del Señor ni apresuran su advenimiento. Las pasiones mundanas, los pensamientos corruptos toman posesión de la mente. Aquí nos dice que no se mofan de la segunda venida, pero con sus actos ellos dicen que no vendrá. Así diciendo, hermanos, paz y seguridad, viendo que todas las señales va a ser como antes sigue vamos a vivir, sin pandemia, sin nada de lo que el hombre crea. Todo va a volver a la normalidad, hermanos. No salgan de las ciudades. Eso es un mensaje falso, hermanos. Y los falsos ministros están predicando así. Pero ellos no se mofan de la segunda venida, pero al final sus pasiones mundanas y su pensamiento corrupto toman posesión de su mente. Y al final un día van a negar a Cristo, hermanos. Por eso tenemos que estar tan certeros de la venida de nuestro Salvador, hermanos. Y termino con estas tres citas. Primero está en el libro Segunda de Pedro, el capítulo 3. Lo que hemos hablado está, hermanos, su contexto en Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 9. ¿Qué es lo que nos dice? Yo sé que de muchos tal vez es su versículo favorito, ¿o no? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué hermoso, hermanos. Dios nos ama a todos y quiere que todos nos salvemos. Pero muchos se mofan de su venida y muchos no creen que Cristo está a las puertas. Pero la palabra de Dios dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Ahora les escuchamos el grito de paz y seguridad desde el púlpito y todo el camino hasta el groshop. ¿Dónde está la promesa de su venida? Se murmura de labios impíos de 1000 burladores de los últimos días, así como los días de Noé. Pero la escena cambiará rápidamente, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. La burla del escarnecedor altivo pronto se convertirá en gemidos y aullidos. Y habrá muertos del Señor en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No serán lamentados, ni recogidos, ni enterrados. Serán abono sobre la tierra. Jeremías 25:33. Todos ellos que dijeron paz y seguridad, un día van a ser abonos en la tierra, hermanos. Termino, hermanos, con estas últimas citas, para así nosotros poder cerciorarnos de la venida de nuestro Salvador. En el libro de la palabra de Dios, en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nuestra esperanza, un día verle al Señor en las nubes de los cielos. Pero antes tiene que pasar muchos acontecimientos, hermanos. El juicio investigador. Ya estamos en ese juicio. Pero tiene que pasar acontecimientos de los cuales ya estamos viendo. Muchos estamos viendo y todo se cumplirá al pie de la letra, hermanos. Termino con esta cita para acabar todo el estudio que hemos hecho desde hace 2 sábados, hermanos.
de Mateo 24. Deseada de todas las gentes, la página 579, el párrafo 1. Cristo va a venir en las nubes y con gran gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. Solo los que han podido guardar los mandamientos van a poder ir al cielo, hermanos. No los ha olvidado, ni tampoco ha olvidado su promesa. Dios no ha olvidado su promesa, hermanos. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Veremos a nuestros seres queridos que un día perdimos, hermanos. Si realmente nosotros vamos a ser fieles hasta ese momento, porque muchos van a desistir de su fe, van a apostatar, pero ojalá no seamos de aquellos que van a apostatar, hermanos. Y aquí nos dice que van a ser transformados. Cristo no va a venir para cambiar el carácter, no va a venir para quitarnos las malas concupiscencias. Él va a venir para solo transformar con el toque final de la inmortalidad, porque aquí tenemos que lograr la perfección cristiana y la santidad en la tierra, hermanos, para que Dios nos constituya santos. Aún un poco más veremos al Rey en su hermosura, un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén por la cita, hermanos. Realmente podemos ver este estudio que es tan amplio, les invito a poder estudiarlo con más detenimiento, pero lo poco que he podido estudiar, hermanos, he querido compartirles hoy con ustedes. Y que no se nos borre en nuestra mente que Cristo está a las puertas. Todo ya nos indica, hermanos, y nunca desfallezca nuestra fe. Y así podemos nosotros un día poder alcanzar la vida eterna y decir: aquí lo hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios bendiga su palabra.